Hacemos entonces. Pues bueno, hoy vamos a hablar sobre ¿cómo cambia? Traumatismo hepático, pancreático y duodenal. Solo que no tengo puntero. Sí se ve el mouse, ¿eh? ¿Ah, sí se ve el mouse? Ah, va. Sí, sí se ve. Ya no se ve. Sorry, a ver. Dos segundos. Y 6 ya estamos hablando de lesiones mayores que requieren pues otras medidas o llegar a requerir tratamiento quirúrgico. En el grado 2 estamos hablando de un hematoma subcapsular que va del 10 al 50% de la superficie hepática, o un hematoma intraparenquimatoso en menos de 10 centímetros de diámetro, o una laceración de 1 a 3 centímetros con menos de 10 centímetros de longitud. Aquí pues podemos observar el hematoma que es más del 10% de la superficie hepática sin problema. También es importante en este tipo de hematomas subcapsulares estar viendo si no llega a crecer el hematoma o se llega a romper, y esto pues nos genera sangrado y pues inestabilidad también en el paciente, que llega a requerir tratamiento quirúrgico. En este caso aquí tenemos también un hematoma intraparenquimatoso, y aquí tenemos también líquido libre entre el hígado y el riñón. Tenemos una laceración de 3 centímetros en esta zona, junto aquí también, y de 10 centímetros de longitud. En el grado 3 estamos hablando de un hematoma subcapsular arriba del 50% de la superficie hepática, o un hematoma subcapsular roto o parenquimatoso, un hematoma intraparenquimatoso arriba de 10 centímetros, o una laceración profunda arriba de 3 centímetros. Aquí, bueno, en el sonido se alcanza a ver, esta lesión mide de 4 centímetros de cruz a cruz, y se ve, pues, tenemos aquí un hematoma. En un ataque coronal, aquí en la parte de abajo se ve un hematoma subcapsular, junto con una laceración. La laceración es profunda, mide más de 3 centímetros, y pues el hematoma pues mide menos de 10, pero en este caso se tiene que tomar el grado de lesión más grave para poderlo clasificar. En el grado 4 es una disrupción parenquimatosa del 25 al 75% del lóbulo hepático, llega a involucrar 1 hasta 3 segmentos, y podemos tener también un sangrado activo hepático que se llega a extender hasta peritoneo. Pues aquí es obvio, tenemos un hematoma subcapsular, y más aparte tenemos una hemorragia parenquimatosa. Llega a romper los lóbulo segmentos derechos. En este caso llegan a ser 3 segmentos: el segmento 7, el segmento 6 y el 8. En el grado 5 tenemos una disrupción parenquimatosa arriba del 75%, o sea, más de 3 lóbulos, 3 segmentos hepáticos, perdón. O también llega a mantener lesión venosa, venas hepáticas centrales o venas de la cava inferior. Este tipo de lesiones son de difícil tratamiento y tienen que ir directamente hacia cirugía. O tenemos también un grado 4, que es avulsión hepática completa. En este caso lo describían como una lesión en garra de oso. O sea, llega a involucrar de hecho varios segmentos del hígado, y pues es grave. La clasificación de la WSS,
juntó la clasificación de la AST y nada más le agregó la estabilidad hemodinámica. Los grados 1 y los grados 2 los puso como moderados, menor y moderado. El grado 3 se encuentra en estabilidad hemodinámica y el grado del 4 al 5 es grave pero estable, o cualquier grado del 1 al 4 pero que se encuentre inestable. Y pues, como les había comentado, el tratamiento conservador contra el quirúrgico va a ser dependiendo de la estabilidad del paciente y también el grado de la lesión. La literatura reporta o menciona más que aunque la lesión sea, por ejemplo, un grado 4, si el paciente se encuentra hemodinámicamente estable, no necesariamente va a requerir tratamiento quirúrgico. Se tendrá que estar vigilando de manera, pues, un poco, pues, o sea, estar más pegados al paciente para ver que no se llegue a complicar. En tratamiento conservador, pues como les digo, el paciente tiene que estar hemodinámicamente estable. Esto es el 80% de los pacientes. El inconveniente de esto, pues, que necesitamos terapia de cuidados intensivos. Tenemos que tener una sala de hemodinamia en el caso de que se llegue a necesitar embolización hepática. Personal capacitado y también, pues, disponibilidad de sala quirúrgica en caso de que se llegue a descompensar el paciente. Se puede dejar a un paciente con tratamiento conservador en un traumatismo cerrado si es que no tiene lesiones concomitantes que requieran manejo quirúrgico. En un trauma penetrante que no llegue a tener peritonitis, no exista aire libre en cavidad y tampoco que pues tenga evisceración. Mencionaba también que se puede utilizar la angiografía y la embolización en un paciente estable y pues tenemos con un ataque que muestre extravasación del contraste. Tenemos que tener también un periodo crítico en las primeras 24 horas. Se tiene que estar monitorizando la hemoglobina. Si no tenemos un descenso de más de 1 gramo de hemoglobina, se puede considerar que pues, no está sangrando el paciente y también se puede utilizar tromboprofilaxis o iniciar, mejor dicho, la tromboprofilaxis. En el caso de que se llegue a ver que tenemos fuga del contraste y se requiere embolización hepática o también mencionaban que si tenemos bueno, que se puede hacer angiografía y embolización empírica, ya que muchas veces en la tomografía no se llegan a detectar ciertos sangrados. Entonces, se puede pasar a sala de hemodinamia para hacer la embolización. El único inconveniente es que si lo que se buscaba era no meter al paciente a cirugía, pues realizando la embolización puede que se lleguen a generar pues isquemia o necrosis del tejido y sea necesario el desbridamiento. La embolización hepática tiene una eficacia del 93%. Es necesario también un cirujano vascular experimentado para el acceso al tronco celíaco. Y se puede utilizar también en caso de que posterior a la cirugía o a la LAPE todavía se requiera o tenga sangrado. Se puede también pues embolizar, darle como segundo tratamiento a eso. En cuanto a tratamiento quirúrgico, pues pacientes hemodinámicamente inestables o que tengamos evisceración o lesiones asociadas que van a requerir cirugía. Pues las metas del tratamiento quirúrgico va a ser el control de la hemorragia o en caso de que también tenga pues fuga biliar, remover el tejido hepático necrótico y también pues la colocación de drenajes para en caso de que llegue a tener fuga biliar o sangrado, pues estar drenando por ahí todo esto. Pues el manejo quirúrgico, pues tenemos primero una cirugía de control de daños. Se tiene que primero ver la estabilidad del paciente. Se empaqueta, se asegura o se tiene que vigilar, o se tienen que detener las lesiones que tengan sangrado y se tienen que evitar complicaciones en cuanto a infecciones. O sea, si tenemos perforaciones o sea, que nos llegan a generar sepsis abdominal, pues se tiene que controlar eso. Posteriormente se puede pasar a una cirugía, un second look, para terminar de pues darle ahora sí el tratamiento al paciente. Pero lo principal de esta cirugía de control de daños, pues es eso, mantener o
salvar la vida del paciente y posteriormente reanimarlo en terapia intensiva y después darle a las 24 o 48 horas un segundo vistazo. Se utiliza una laparotomía exploradora por medio de una incisión tipo kosher o bilateral, tipo chevron. Se utilizan retractores tipo Thompson o Omni y pues como les había dicho, se tiene que hacer la ligadura y los cortes de los ligamentos para poder movilizar de manera adecuada el hígado. Es necesario tener cuidado al momento de hacer el corte de estos ligamentos para no dañar las venas hepáticas que se encuentran de manera posterior. Y pues en el caso de que llegue a sangrar el paciente, pues se pueden utilizar también equipos de autotransfusión. Bueno, en cuanto a las técnicas, pues lo primero que les había comentado es eso, empaquetar al paciente, poner 4 compresas, colocar compresas en los 4 cuadrantes, correderas parietocólicas y hueco pélvico. Después secuencialmente estar moviendo, remover estas compresas para ver de dónde viene el sangrado. Y en el caso de que llegamos a tener un sangrado hepático, pues existen diferentes maniobras o técnicas que se pueden utilizar para poderlo tratar. Tenemos que ir de lo más simple a lo más complejo. Lo más simple, pues tenemos la compresión manual. Se tienen que colocar ambas manos, como se ven en la imagen, a los lados de la herida y estar haciendo presión. Esto nada más es temporal, nada más para la resucitación. No funciona como tratamiento definitivo, obviamente, porque al momento de que dejas de hacer compresión, pues puede que regrese el sangrado. Se puede utilizar las veces necesarias y pues no tiene ningún inconveniente. En cuanto a la maniobra de Pringle, pues se tiene que poner un clamp en el porte patis y esto nos va a interrumpir el flujo arterial y portal. Al momento de que se interrumpe el flujo, podemos ver qué tipo de sangrado es el que tenemos. Si el sangrado es interrumpido, pues podemos deducir que es un sangrado entrante, o sea, que viene por la arteria hepática o por la vena porta. Si al momento de interrumpir el flujo todavía sigue sangrando, podemos pensar o sospechar que es un sangrado venoso. Se encuentra dañada la vena cava inferior o las venas hepáticas. Este tipo de maniobra, por lo mismo de que le quitamos la irrigación al hígado, se tiene que estar haciendo perfusión intermitente, lo tienes que estar liberando cada 30-45 minutos y estarlo pues pinzando para que no se llegue a generar necrosis del hígado. El empaquetamiento perihepático, pues nada más es un control temporal para las hemorragias leves y moderadas. Se tienen que colocar diferentes compresas alrededor de la región dañada. No se tienen que colocar en donde se encuentran las lesiones, o no se tiene que meter, mejor dicho, la gasa o las compresas en las lesiones, ya que pues tienes el riesgo de generar más daño o de abrir más la lesión. En las lesiones superficiales lo puedes remover dentro de los 5 a 10 minutos más o menos, y en el caso de que la hemorragia esté controlada, pues ya no es necesario empaquetar. Si la hemorragia sigue activa, pues se puede empaquetar o se pueden ya utilizar técnicas más agresivas. Puedes agregarle agentes hemostáticos, puedes utilizar energía, o puedes hasta suturar el hígado por medio del epiplón, dependiendo de pues, qué tan severa es la hemorragia. También se menciona sobre una colocación de malla. Esto pues no se usa de manera común. La malla pues literal es una biodegradable, se coloca de manera extensa en la parte que se encuentra dañada el hígado. Entre la malla y el hígado se puede poner material hemostático para que llegue a generar pues para que pare el sangrado, perdón. Y pues también es solo en cierto tipo de lesiones que no sean tan graves y que se puedan controlar solamente con realizar presión. Pero pues como les acabo de comentar, pues es mejor el empaquetamiento hepático. Pues no tienes que conseguir la malla, nada más tienes que poner las compresas y pues es mucho más fácil colocarlo. En cuanto a los agentes hemostáticos, pues como les había comentado, se puede utilizar junto con energía o junto con el empaquetamiento. Y pues como son biodegradables o absorbibles, pues no es necesario removerlos después de la cirugía.
En cuanto a la energía, se puede utilizar electrocauterio, se puede utilizar argón. De preferencia argón, ya que el electrocauterio se puede pegar a la pared del hígado y traerte la escara que acabas de realizar y pues continuar con el sangrado. Esto solo funciona en vasos con un diámetro menor de 0.5 milímetros. Si tenemos vasos mayores, pues es necesario ligarlos. Para esto, pues la ligadura de los vasos o el clipamiento de estos, se puede realizar la maniobra de finger fracture, que es, bueno, prácticamente es cuando tenemos lesiones que se encuentran por debajo de segmentos que no están dañados. Por lo tanto, tenemos que abrir el segmento hepático sano. Se abre con disección Romo por medio del dedo y al momento de que con la misma palpación llegas a sentir los vasos, los ligas y los cortas. Este tipo de maniobra pues requiere maniobra de Pringle, se está realizando de manera intermitente para poder tener un mejor campo de visión y estar controlando el sangrado que vas a estar generando. Pues esto también nos ayuda a ligar conductos biliares y ayudar con la fuga biliar y pues obviamente con el sangrado. En cuanto a la sutura hepática, se puede utilizar posteriormente a la maniobra que les acabo de describir, al momento de dividir los segmentos hepáticos, o también cuando tenemos pues una fractura algo extensa que requiere la unión por medio de sutura. Se puede realizar también colocando colocando el epiplón en medio del hígado. Y posteriormente se sutura afrontando, pero teniendo cuidado de no realizar mucha tensión, ya que se puede romper la cápsula del hígado. Se utiliza sutura absorbible y se prefiere el uso de epiplón a otro tipo de material, ya que pues tiene menores complicaciones en cuanto a isquémicas e infecciosas. Y prácticamente, de hecho, pues used to help control bleeding after hepatic debridement. After ligature of bleeding vessels and bile ducts, a flap of omentum may be interposed in the dead space and sutured in place. The wound edges of the liver may also be approximated, placing the omental flap in between. Care must be taken to make sure that the omentum is well vascularized. Ahorita no está disponible, pero ¿qué necesitan? Y pues prácticamente eso. Se tiene que, como les digo, sin presión, nada más dejando el epiplón en medio y con eso pues se termina realizando hemostasia. En cuanto a la ligadura de la arteria hepática, pues bueno, se pueden realizar ligaduras selectivas de la arteria hepática derecha o izquierda. También se tiene que utilizar la maniobra de Pringle para tener un mejor control. Y se puede utilizar también de manera no selectiva, o sea, ligar la arteria hepática común. Es poco probable que se llegue a generar isquemia porque pues, tenemos la mayor irrigación por parte de la vena porta. El inconveniente de esto es que si en algún futuro se llega a requerir embolización del hígado, pues va a limitarlo, ya que pues, se va a encontrar ligada a este tipo de vasos. En cuanto a la resección hepática, pues tenemos dos tipos, no anatómica y anatómica. En la resección hepática no anatómica, pues estamos hablando de un desbridamiento reseccional. O sea, tenemos a una lesión o una laceración que se encuentra comprometiendo varios segmentos. Entonces, no podemos hacer una resección anatómica ya que nos llevaríamos muchísimo tejido hepático. Entonces, se prefiere en estos casos realizar nada más la resección del tejido que se encuentra dañado y posteriormente nada más hacer el control vascular por medio de agentes hemostáticos o cualquier tipo de material. En resecciones anatómicas se tiene que hacer la resección literal del ligamento o del segmento del lóbulo hepático que se encuentra dañado.
es necesario o se ha visto pues obviamente que tiene mayores o mejores resultados y menor mortalidad en cirujanos hepatobiliares, y se tiene que realizar la ligadura del pedículo glisoniano para poder hacer el marcaje, por así decirlo, del segmento que se encuentra desvascularizado. O sea, creo que el video lo explico mejor. The afferent blood flow to the liver can be controlled by the Pringle maneuver. The cystic plate is dissected and the right anterior glisonian pedicle can be easily observed at the hepatic ileum. First, the right anterior glisonian pedicle is detached from the liver parenchyma. This pedicle can be detached easily from the liver parenchyma by blunt dissection. Then a tape is placed around the right anterior glisonian pedicle using a light angle forceps. The right posterior glisonian pedicle can be dissected with the same maneuver used for the right anterior glisonian pedicle. Afterwards, the right main pedicle is taped, and then the end of the tape is drawn out under the right anterior glisonian pedicle in order to achieve the taping of the right posterior glisonian pedicle. The left glisonian pedicle can also be taped from the hepatic ileum. After clamping the right anterior glisonian pedicle, the right anterior segment can be recognized by its color change. After clamping the right anterior glisonian pedicle, the right anterior segment can be recognized by its color change. This tumor is located at the borderline between. Y pues es justo lo que les acabo de comentar. Se termina realizando la ligadura del pedículo glisoniano, se cambia o tiene el cambio de coloración, y pues prácticamente ese es el marcaje o el segmento que se tiene que retirar. En cuanto a una lesión venosa, o ya estamos hablando de un grado 5, pues como les había comentado, es complicado el manejo debido a la inaccesibilidad de las venas hepáticas y la vena cava inferior. Tiene una mortalidad de arriba del 77%, y pues de manejo primario, pues se tiene que empaquetar al paciente, un empaquetamiento perihepático, y pues se tiene que ver o se tiene que buscar un cirujano hepatobiliar. Se puede hacer control vascular por medio de estas 3 técnicas: bypass venovenoso, una exclusión total vascular o un shunt atriocaval. En el bypass venovenoso es el mismo que se utiliza en los trasplantes hepáticos. Se coloca un clamp en la vena cava superior y en la vena cava inferior, y también se realiza maniobra de Pringle. Pero para que no se genere un arresto hemodinámico, ya que le estás quitando todo el retorno venoso al corazón, se genera o se hace el bypass por medio de una bomba hacia pues la aurícula. Las complicaciones de esto, pues que tenemos lesión vascular, se puede generar trombosis o puede haber también embolismo aéreo. En una exclusión total vascular, pues es prácticamente lo mismo que el previo, solo que no tenemos el bypass. Literalmente dejas al hígado sin circulación, y también al corazón, se queda sin retorno venoso. Excluye toda la circulación de entrada y salida del hígado, el retorno venoso se ve disminuido y puede pues generar falla cardíaca.
pues se ha utilizado en combinaciones con lobectomía derecha en un trauma complejo, pero pues son maniobras pues demasiado complejas y pues arriesgadas. Y por último, un shunt atriocaval. En pues se ha visto muy pocos resultados. Se coloca un dispositivo que va desde la aurícula derecha. El dispositivo baja hacia la vena cava inferior. Tiene termina por ocluir por completo la luz de la vena cava. Se tiene que colocar posterior a la lesión de la vena. Y se supone que tiene un orificio por donde va a pasar la sangre venosa y va a poder llegar o generar descarga en la aurícula derecha. Como les digo, no es muy usado ya que no se han visto buenos resultados con este tipo de dispositivos. Y pues en el caso de que pues tengamos una lesión grado 5 o grado 6, se puede utilizar pues también trasplante hepático ya como última instancia. Es sumamente complicado debido a la poca disponibilidad del donante, también el mantener en buenas condiciones al paciente hepatoctomizado. La mortalidad es aproximadamente del 42% en 90 días y pues también tenemos el riesgo del rechazo del injerto, que es prácticamente la mitad. Entonces, pues sí, prácticamente pues es lo último que se tendría que hacer. Entonces, como resumen de la lesión hepática, pues lo podemos dividir en sangrados mayores y menores. En un sangrado menor se puede utilizar electrocauterio o argón o agentes hemostáticos. Con eso tiene que parar el sangrado. En el caso de que tengamos un sangrado mayor, tenemos que hacer empaquetamiento y resucitación. Si tenemos una hemorragia controlada, pues vamos a la cirugía de control de daños y posteriormente, si es que es necesario, darle una angiografía. Si el sangrado se encuentra controlado, pues lo pasamos a terapia para la resucitación y un mejor manejo, un manejo óptimo, mejores condiciones del paciente y después pues, pasarlo a un second look. Se remueve ya el empaquetamiento y se da pues el tratamiento definitivo hacia el daño hepático que tuvo. Si es necesario desbridarlo, hacer resecciones o ya poner también sutura o hacer el empaquetamiento por medio del epiplón. En el caso de que tengamos un sangrado que no se encuentra controlado, pues tenemos que realizar la maniobra de Pringle. Si el sangrado controlado, pues es una hemorragia entrante. Entonces, podemos realizar ligadura de los vasos o realizar también por medio de empaquetamiento del epiplón. Si el sangrado no se encuentra controlado, se tiene que hacer ligadura de los vasos de las arterias hepáticas y pues con eso se tiene que parar el sangrado. En el caso de que no, que tengamos todavía un sangrado que no se encuentra controlado, pues podemos estar hablando de que el sangrado viene de las venas hepáticas o de la vena cava. Entonces, por lo tanto, se tiene que hacer empaquetamiento y resucitación. Si el sangrado no se encuentra controlado, pues se tiene que ya considerar las últimas técnicas que les comenté, que es el bypass o un shunt atriocaval. No sé si en cuanto al trauma hepático. ¿Algún comentario, Doc? Sí, bueno, pues muy bien todo lo que has comentado. Yo creo que lo más relevante aquí es la valoración de la estabilidad del paciente, independientemente del grado de lesión. Por supuesto que será importante determinar qué grado de daño hay para poder anticiparse, pero un paciente estable, que sus signos vitales no cambian, que está con buena frecuencia cardíaca, con buena TA, pues da mucho más tiempo de poder prever una estrategia. En el caso de inestabilidad hemodinámica, pues será necesario ir directo a quirófano, aunque el grado de lesión sea menor. Eso no nos va a determinar cuándo operar al paciente, pero pues sí prever quién puede requerirlo. Creo que es muy, muy importante a la hora de la cirugía, la exposición. Idealmente tener un separador automático.
Claro que al abrir pues el control de daños y el empaquetar es indispensable para poder después mejorar la visibilidad con un buen separador. La maniobra de Pringle es extraordinaria, sobre todo cuando el daño principal viene del flujo que va hacia el hígado, es decir, del flujo de la tríada portal, ya sea arterial o venoso. Porque si la lesión predomina hacia las venas suprahepáticas, con todo y Pringle, vamos a tener un flujo de retorno importante de la vena cava y vamos a seguir sin ver. Entonces, un Pringle inicial nos puede ayudar a ver si el sangrado disminuye drásticamente. Puedes pensar que sea un flujo de la porta o de la tríada portal. Y con el Pringle podríamos secar bastante el campo e identificar el vaso sangrante. Algo que es súper útil son las pinzas de Alice. Las pinzas de Alice sirven mucho bien colocadas sin hacer más daño para un control temporal. Si con un Pringle identificamos un hoyo en una vena, ponemos la Alice, podemos abrir el Pringle y quizás esa Alice lo mantenga detenida la hemorragia y nos dé oportunidad ya de poner un punto. Si persiste el sangrado retrógrado por una lesión de las venas suprahepáticas, además del Pringle tendríamos que hacer quizás una exclusión vascular total. El pensar en una bomba de circulación como en los trasplantes, pues es complicado, no todo el mundo estaría capacitado para ponerla, se requiere precisamente a veces de una bomba, o si no, simplemente hacer anastomosis para un bypass, lo cual está muy, creo yo, complicado, o una mesocava o portocava, pero creo que un buen Pringle con una exclusión total, y la exclusión total es disecando la cava suprahepática, es relativamente sencillo rodearla por arriba sin hacer ningún daño para poder colocar un clamp en toda la cava suprahepática, pero previa control no solo con el Pringle, sino control de la vena cava infrahepática, y esto se logra con una maniobra de Coger muy extensa, identificando la vena cava en la parte posterior al duodeno, y ahí por arriba de la renal, porque también en el contexto de un trauma de mucha emergencia y mucha movilidad puede uno lesionar, otras cosas que hay que tener cuidado. Cuidando las venas renales por arriba de la renal, colocar también primero un clamp en la infrahepática y después ya poner el Pringle y luego control de la cava suprahepática. Y con eso se seca por completo el campo. Entonces podemos valorar claramente en dónde está la lesión. El monocril del 1 es una muy buena sutura para hígado, es muy maleable, es de buen calibre. Y creo que el monocril es una muy buena opción en el tipo de sutura. Y bueno, si la lesión predomina en un lado del hígado, se puede incluso hacer una resección hepática con un buen control vascular previo. Todo eso pues, se tendrá que ir valorando durante el procedimiento. Muy bien. Muchas gracias, Doc. Sí, sí. Muy bien. Bueno, en cuanto a el trauma pancreático y duodenal, pues bueno, estamos hablando que es poco frecuente este tipo de traumatismo, es del 3 al 5% en los traumas abdominales. Es de difícil diagnóstico debido a la localización de estas estructuras y pues tiene altas tasas de complicaciones y de mortalidad, ya que pues si se encuentran dañadas esas estructuras, muy probablemente pues también se encuentra dañado otras en el abdomen. La mayor parte de las lesiones son de bajo grado y pues por lo tanto no requieren manejo quirúrgico o el manejo quirúrgico es mínimo. Y pues exactamente lo mismo, se inicia con el manejo por medio del ATLS, hacer ABCDE. Y pues aquí, bueno, llega a generar también pues, el sangrado profuso o importante debido a la proximidad de las estructuras vasculares del páncreas y del duodeno. Lesiones asociadas también, bueno, se ha visto que hay un aplastamiento entre la columna vertebral y el cinturón del volante. Entonces, si tenemos una lesión
pancreática, pues podemos sospechar también de lesiones en la columna vertebral. Un tercio de los pacientes llegan a tener fracturas de columna. Y bueno, en cuanto a estudios de laboratorio, pues se tienen que hacer todo el abordaje. VH, química, electrolitos. Se puede pedir amilasa y lipasa, pero pues es poco específico para la lesión pancreática o una lesión duodenal. Se puede, bueno, mejor dicho, se tiene que tomar estudios de imagen. Tiene una sensibilidad del 60 al 92%. En el caso de que tengamos lesiones duodenales, pues tenemos un engrosamiento vamos a encontrar un engrosamiento de pared, líquido periduodenal, aire extraluminal o un coágulo centinela. Y en caso de lesiones pancreáticas, pues se ve laceración pancreática, hematoma, extravasación del contraste o edema. En el caso de que tengamos un paciente que se encuentra estable y se sospeche que tenemos lesión sobre todo de conductos pancreáticos, es recomendable realizar una colangiopancreatografía, ya sea endoscópica o puede ser por medio de resonancia magnética. La ventaja de la CEPRE es que pues al momento de que detectamos lesiones ductales, pues se puede realizar también el tratamiento ahí mismo. Pero pues como les comento, o sea, es necesario que el paciente se encuentre pues estable, al igual que en la resonancia magnética. La resonancia magnética, pues la desventaja pues es el tiempo, se pierde la monitorización también del paciente al momento de meterlo al resonador y pues no le podemos dar tratamiento en caso de que lo llegue a requerir. Pues también el trauma pancreático se divide en 5 grados. Grado 1 tenemos una laceración superficial o menor, no hay lesión ductal y tenemos también pues nada más un pequeño hematoma. En el grado 2, una contusión un poco mayor, puede llegar a tener pérdida del tejido o una laceración profunda, pero tampoco no tiene lesión ductal. En el grado 3, tenemos una sección distal completa. O también va a haber, bueno, por lo tanto, pues va a tener lesión ductal. En el grado 4 tenemos una sección proximal del parénquima que puede pues involucrar el ámpula, y en el grado 5 pues ya tenemos una disrupción masiva de la cabeza del páncreas. Pues lo importante aquí, o los grados graves, son los grados que ya tienen lesiones a los conductos, 3, 4 y 5. En cuanto a la clasificación del trauma duodenal, esto pues básicamente va a ser conforme o la gravedad va a ser dependiendo de la porción en la que se llegue a afectar el duodeno. Y lo que nos da la pauta es la segunda porción, ya que ahí se encuentra el ámpula. Entonces, en el grado 1 tenemos un hematoma que involucra nada más una sola porción del duodeno o una laceración de la pared sin perforación. En el grado 2 tenemos un hematoma que involucra más de una porción del duodeno o arriba del 50% de la circunferencia, o una laceración que no involucra pérdida de tejido o lesión ductal. En el grado 3 ya entra aquí la segunda porción del duodeno. Tenemos una laceración con disrupción del 50 al 75% de esta segunda porción, o una disrupción del 50 al 6% de la circunferencia de la primera, tercera o cuarta porción del duodeno. En el grado 4 tenemos laceración o disrupción del 75% de la segunda porción del duodeno, involucrando ámpula o colédoco. Y en el grado 5 tenemos una laceración masiva o disrupción del complejo duodeno-pancreático o desvascularización ya completa del duodeno. Bueno, el manejo conservador pues solo va a ser en pacientes que no llegan a presentar lesiones ductales, como les había comentado. O sea, grado 1 y grado 2 de duodeno y de páncreas. Si ya tenemos
lesiones de los siguientes, de estos ductos, pues sí, ya es necesario pues realizar manejos más complejos. Se puede realizar descompresión gastrointestinal, esto por también oclusión del hematoma duodenal. Se tiene que colocar una sonda por lo mismo de que pues la luz del duodeno se va a encontrar comprometida por este tipo de hematomas, también dependiendo el porcentaje que se encuentra abarcando. Y se tiene que dar soporte nutricional, NPT, y se pone, bueno, en el caso de que se llegue a pasar al AVE, pues se puede realizar de una vez una yeyunostomía para estar pues alimentando posteriormente al paciente. Se tiene que repetir los estudios de imagen, una tomografía 5 a 7 días después, en el caso de que ya haya resuelto el hematoma y se pueda, se ve que ya esté, pues, sí, que ya esté resuelto todo esto, se puede iniciar dieta enteral. Y en el caso de que no haya resuelto en estos, bueno, en 10 a 14 días, se tiene que pasar pues ya a cirugía. En cuanto al manejo quirúrgico, pues bueno, se tiene que realizar una LAPE, cirugía de control de daños, igual que lo que habíamos mencionado previamente. Se tiene que realizar una maniobra de Kocher, que esto pues es prácticamente diseccionar la parte lateral del peritoneo. Se realiza esta disección y se puede exponer de manera adecuada la primera a la tercera porción del duodeno y la cabeza y cuello del páncreas. Posteriormente se tiene que dividir o se tiene que hacer sección también del ligamento gastrocólico para poder entrar a la transcavidad de los epiplones y poder encontrar la bolsa aumental. Esto nos va a exponer también la tercera porción del duodeno y se ve una mejor visualización del páncreas. Por último, pues se tiene que movilizar el ligamento de Treitz para acceder a la cuarta porción del duodeno y el resto de la cola del páncreas. Ya realizando o teniendo una buena exposición, pues tendrás que, en caso del duodeno, tienes que examinar o evaluar lesiones o hematomas. Se tiene que palpar de manera adecuada toda la luz del duodeno, en toda su extensión, mejor dicho, para ver si la luz no se encuentra comprometida. Y en el caso de que tengamos perforaciones, pues la mayoría van a ser observadas a simple vista. En el caso de que se tenga dudas si tiene perforación o no el duodeno, se puede administrar azul de metileno por medio de la sonda nasogástrica. Y en el caso de que llegue a teñirse la serosa del duodeno, pues ahí podríamos decir que tiene una lesión parcial. Si esta se encuentra en la segunda porción duodenal, pues se tiene que evaluar forzosamente el ámpula y los conductos biliares y pancreáticos para ver si no se encuentran lesionados. En el caso del páncreas, pues es muchísimo más fácil observar hematomas debido pues a la alta vascularidad del mismo. Y todo hematoma peripancreático tiene que ser explorado. El hematoma tiene que ser descomprimido y se tiene que visualizar si al momento de descomprimir el hematoma no tenemos lesiones de los conductos. Esto pues se tiene que hacer también para notar fuga de líquido. En el caso de que se tenga dudas, se puede administrar secretina 1 gramo por kilogramo de peso de manera IV. Esto para generar, pues estimular una secreción pancreática y ver la fuga de líquido en el caso de que sí tenga lesión de los ductos. Se puede realizar también CEPRE en el caso de que se tenga duda. En cuanto a una herida duodenal o duodenotomía, se puede realizar una colangiopancreatografía intraoperatoria en el caso de que llegamos a tener sospecha de los conductos pancreáticos. Se puede meter el catéter por medio de una herida duodenal o una duodenotomía.
el catéter va directamente hacia el conducto biliar común o el conducto pancreático. Se instilan 2 a 5 mililitros de contraste y pues con esto vamos a observar lesiones ductales. Tiene la ventaja de que se ve directamente el conducto lesionado. Se pueden ver también secciones completas, o se tiene que hacer en secciones completas de la cabeza del páncreas, o cuando tenemos laceraciones del más del 50% de la glándula. En el caso también de que el páncreas se encuentre completamente macerado o que también tenga una perforación central, se tiene que hacer esta colangiopancreatografía intraoperatoria para, como les digo, ver la integridad de los conductos. Se puede también realizar una CEPRA intraoperatoria. El único inconveniente es que pues, se tiene que cerrar el abdomen del paciente y reposicionarlo, entonces no es tan conveniente esto. O se puede realizar una CEPRA posquirúrgica con la probabilidad de que, pues, en el caso de que se lleguen a encontrar lesiones, pues se tiene que entrar otra vez a quirófano en caso de que sea necesario. Entonces, pues se tiene que hacer cirugía de control de daños, como habíamos comentado, controlar el sangrado y la contaminación gastrointestinal. En este caso, pues no es necesario hacer, si tenemos lesiones duodenales, no es necesario realizar anastomosis o hacer reconstrucciones. Solamente con hacer resección de la parte dañada y dejarlo cerrado para que no llegue a tener contaminación, con eso es más que suficiente en una cirugía de control de daños. Ya para un second look ya se tiene que pensar qué es lo que se le va a realizar de reconstrucción al paciente y si es necesario realizar anastomosis. Se empaqueta, se colocan drenajes, sobre todo en lesiones ductales. Y como les había comentado, normalmente el sangrado pancreático cede con empaquetamiento o cede a la presión. Si tenemos lesiones de la cabeza o del duodeno, pues muchas veces se llega a realizar pues resecciones, nada más de toda esta zona sin necesidad de reconstrucción y ya posteriormente realizar un Whipple. En una cirugía de control de daños decía que sí se podía realizar una pancreatectomía distal en el caso de que se llegue a ver que la cola del páncreas se encuentra pues comprometida o se encuentra lesionada. Y pues ya en el second look, pues ya son las lesiones que no amenazan con la vida directamente. Se realizan, como les digo, las resecciones finales y una reconstrucción final. Entonces, para la reparación duodenal, en grados bajos, 1 y 2, pues nada más se realiza sutura de la serosa, se pueden realizar puntos de Lembert. En un grado 2 se realiza desbridación y reparación sin utilizar tensión. Y las lesiones longitudinales se prefieren que se realicen con cierres transversos para evitar estenosis o el cierre de la luz. Lesiones extensas de más de 3 centímetros es muy complicado realizar el cierre, por lo tanto es recomendable mejor realizar resecciones. Posteriormente ya realizar duodenostomosis, excepto en las lesiones de la segunda porción, por lo mismo que les había comentado. En el grado intermedio tenemos un grado 3, son defectos largos en el duodeno. Se tiene que realizar ya posteriormente una duodenoyeyunomastomía en Y de Rux. Y antes de realizar esta cirugía, se pueden hacer en la cirugía de control de daños procedimientos protectores extras en lo que se prepara al paciente, como una exclusión pilórica. Adelante hablaremos sobre eso. Y en grados altos, grados 4 y 5, pues son lesiones o avulsiones completas del ámpula. Entonces se tiene que realizar esfinteroplastía o coloidocogoldenostomía. Entonces, pues esta es una exclusión pilórica. Como les digo, es nada más para realizar como control de daños y en el caso de que se lleguen a realizar anastomosis, mantener al duodeno lejos de o protegido del líquido gástrico. Entonces, lo que se tiene que hacer es reparación del defecto duodenal, se cierra y posteriormente se realiza una gastrostomía. Al momento de que se realiza esta gastrostomía, se abre y entras al píloro, se realiza un cierre por medio de sutura absorbible
y posteriormente se realiza una gastroyeyunostomía. El inconveniente de esto es que, pues bueno, tenemos riesgo de úlceras marginales a la anastomosis. También reportaba que posteriormente, o sea, que no es necesario realizar o retirar los puntos que se realizan en el píloro, ya que pues, llegan a abrirse por sí solo. Y pues no es necesario volverlo a abrir para poder retirar los puntos. Se puede también hacer, bueno, estas dos técnicas no son tan utilizadas, ya que pues no se han visto tan buenos resultados y pues son un poquito más complejas. La exclusión pilórica es mucho más sencilla de hacer. Una descompresión duodenal, aquí el riesgo pues es que tenemos de fístulas y no ha tenido tan buenos resultados. Se tiene que hacer la reparación duodenal, como les había comentado, igual que en la pasada, y se tiene que hacer descompresión de manera anterógrada o se puede hacer también de manera retrógrada. Se coloca una duodenostomía para que sea de manera retrógrada y se puede colocar una yenostomía para alimentar al paciente. De preferencia también se tiene que colocar una gastrostomía o se puede colocar una sonda nasogástrica, nada más para pues ayudar a sacar o liberar todos los líquidos que se llegan a generar, líquidos gástricos. O también se puede realizar una diverticulización duodenal. Pues la verdad es un procedimiento prolongado e innecesario, por lo tanto no se realiza tanto. Se realiza el cierre de la lesión duodenal, posteriormente se realiza una antrectomía y se realiza una gastroyeyunostomía y con una colocación de un tubo de duodenostomía. Como les digo, es demasiado complejo y pues no es necesario, en el caso, pues mejor realizar una exclusión pilórica. Entonces, pues bueno, la lesión pancreática, pues vamos a dividirlo en cuanto a si es proximal o distal. Si tenemos una lesión pancreática proximal y tenemos lesión ductal, se tiene que dejar nada más empaquetamiento, se dejan drenajes y posteriormente se realiza la cirugía de pues el second look y la cirugía de reconstrucción. En el caso de que se vea que hay un daño extenso, pues se puede realizar de una vez el desbridamiento de las lesiones o se puede realizar ya una pancreatoduodenectomía en el caso de que el paciente pues se encuentre inestable o que la lesión o el sangrado sea de ahí completamente. En el caso de que no, pues se deja nada más o se puede realizar una exclusión pilórica. Si tenemos lesión pancreática distal y tenemos una lesión de los ductos, se puede hacer una pancreatectomía directamente, como les había comentado. Y en el caso de que no se tenga lesión ductal, pues se puede dejar nada más drenaje y pues nada más empaquetar, ver que no sangre y listo. Si tenemos altas probabilidades de que haya tenido una lesión ductal, pues se tiene que hacer una pancreatectomía distal. Si no, pues no es necesario, nada más como dejar drenajes. Entonces, las lesiones pancreáticas tenemos un grado 1, que son hematomas pequeños, no es necesaria intervención, no es necesario tampoco dejar drenajes, nada más pues con ver que pues nada más es una pequeña lesión, los ductos se encuentran comprometidos, un hematoma mínimo, pues no se le tiene que hacer prácticamente nada. En el grado 2 se puede realizar desbridamiento de la lesión y se tiene que colocar drenajes debido a que son lesiones un poquito más extensas. Grado 3, 4 y 5 ya pues estamos hablando de que tenemos lesión a ductos. Entonces, muchas veces también se encuentra asociado a daño duodenal. Se puede realizar exclusión pilórica, se dejan drenajes también y posteriormente se realiza la cirugía de second look. Entonces, para lesiones pancreáticas ductales, se puede, bueno, la pancreatectomía se va a realizar con respecto a la lesión, a dónde se encuentra localizada la lesión,
con respecto a la vena mesentérica superior. Si la lesión se encuentra a la izquierda de la vena mesentérica superior, se tiene que realizar una pancreatectomía distal. Se pueden, pues aquí de hecho está la foto, ya también dependiendo, si se encuentra comprometido el vaso, pues se puede hacer de una vez la ligadura de la arteria y vena esplénica y de una vez hacer también resección del vaso. En el caso de que el vaso no se encuentre comprometido, puede hacerse respetando la arteria y la vena esplénica. El inconveniente es de que pues tenemos, pues requiere mayor tiempo de cirugía. Entonces no se puede realizar en pacientes que están hemodinámicamente inestables. Y si tenemos una lesión que se encuentra a la derecha de la vena mesentérica superior, pues esto es dependiendo también de la lesión o del grado de la lesión y también qué tan comprometido se encuentra el duodeno. Si se encuentra muy comprometido y el sangrado está activo en esta zona, pues se puede realizar la pancreatoduodenectomía. O en el caso de que no, pues nada más se deja empaquetamiento y se deja el drenaje. En cuanto a lesiones complejas o pancreatoduodenales, pues esto ya, el inconveniente es que pues tenemos riesgo alto de fístulas duodenales y pancreáticas y se tienen que realizar procedimientos adicionales para disminuir las secreciones duodenales, como les había comentado. Sobre todo pues la exclusión pilórica. En el caso de que la lesión se encuentra en el ámpula de Vater, en el conducto pancreático común o en la cabeza del páncreas, se tiene que realizar pancreatoduodenectomía. Y en la primera cirugía, pues tenemos que llevarnos prácticamente píloro y ayuno proximal y dejar nada más el muñón pancreático. Todo esto sin reconstrucción. Ya posteriormente en una cirugía a las 24 o 48 horas, ya realizar la reconstrucción por medio de un Whipple. En el caso de que se lleguen a hacer secciones del páncreas, pues como les había dicho, es necesario dejar drenajes directamente al conducto para estar drenando todas las secreciones pancreáticas y no pues generar más daño. Si en el caso de que no se pueda realizar mayor procedimiento, nada más pues se tiene que realizar ligadura del conducto pancreático, colocación de drenajes y pues con el riesgo de pues hacer una fístula pancreática. Puede ser ya con preservadora de píloro o no. Y bueno, en cuanto a complicaciones, pues en cuanto a las duodenales, pues sobre todo los más comunes son los abscesos intraabdominales por pues, toda la flora bacteriana. Van del 11 al 18% y pues se tiene que manejar con drenajes, ya sea percutáneo o por medio de antibiótico-terapia. No es necesario, o mencionaba que no es necesario volver a intervenir al paciente para hacer realización del drenaje del absceso. Tenemos riesgo también de realizar o de generar una pancreatitis postraumática, que es del 3 al 15%, y se tiene que manejar igual que las otras formas de pancreatitis. En caso de que tengamos una fístula duodenal, esto pues ya tiene mayor mortalidad, va hasta se genera o se presenta en un 7%. Se tiene que hacer drenaje, control de la fístula, dar antibiótico-terapia, dar líquido, soporte nutricional y de preferencia pues una exclusión pilórica si es que no se había hecho anteriormente. En cuanto a complicaciones pancreáticas, van del 24 al 50% de los pacientes que llegan a tener traumatismos pancreáticos. La fístula pancreática es la más común, del 5 al 37%. Se trata con soporte nutricional. En el caso de que tengamos fístulas de alto grado, se puede administrar octreotida para disminuir el gasto de la fístula y pues realizar reexploración en caso de ser necesario. En un pseudoquiste pancreático, se genera en el 30% de los pacientes y con drenaje percutáneo y manejo de la infección, si es que llega a presentarse, pues con eso termina por resolverse. Y por último también abscesos intraabdominales del 7 al 18%. Se trata igual que en los abscesos intraabdominales por complicaciones del duodeno, nada más con drenaje percutáneo y antibiótico-terapia. Y pues prácticamente sería todo.
No sé si tengan dudas, comentarios. No sé qué opine, Doc. Pues muy bien tu presentación. En tanto las lesiones hepáticas como pancreáticas es muy importante el evitar hacer un daño mayor a la exploración. Claro que la cirugía puede ser sin duda salvadora de la vida, particularmente en hígado, que el sangrado puede ser pues muy brusco y muy tan importante que el paciente podría morir rápidamente si no se opera. En el páncreas también podría ser lo mismo, sobre todo en la zona de la vena porta y de la vena mesentérica. Sin embargo, sobre todo en páncreas, sí sería importante ser lo más conservador posible con el control de daños, de una manera que pudiera incluso uno referir al paciente en un momento dado a un centro de mayor experiencia en cirugía pancreática o a un cirujano de mayor experiencia. Porque, por ejemplo, es fácil decir hacer un Whipple y sería fácil hasta cierto punto en un contexto de un daño agudo, de un trauma, quitar la cabeza del páncreas, cortar el duodeno, realmente no sería complicado porque no hay un tumor, no hay un proceso inflamatorio alrededor de esto y sería relativamente sencillo quitarlo. El problema sería con la reconstrucción, porque es un páncreas previamente sano antes del trauma, con un páncreas normal, o sea, muy suave, con un conducto chiquitito porque no tiene obstrucción por ningún tumor, una vía biliar también normal porque no estaba obstruida por ningún tumor. Entonces la reconstrucción es lo que sería muy complicado y con muchas posibilidades de complicaciones postoperatorias. Entonces, eh, incluso si uno tuviera que hacer un Whipple o quitar la cabeza del páncreas por el trauma, dejar incluso la reconstrucción para después no sería algo tan malo, dejarlo bien drenado, dejar el páncreas abierto, la vía biliar abierta. Estoy hablando de un caso de un trauma de la cabeza del páncreas tan grande que tuvieran que quitar la cabeza y el duodeno, ¿no? Y entonces hacer la reconstrucción con alguien con algo de mayor experiencia porque es donde podría venir las complicaciones. Una distal es relativamente sencillo. Si el trauma está hacia la cola del páncreas y al vaso, pues cortar con engrapadora, seccionando la arteria esplénica y la vena esplénica, arteria y venas, sería relativamente sencillo con una engrapadora cortar y resolver el problema inmediatamente. Las lesiones en el cuerpo, en la parte media hacia el cuello, está un poco más complicado porque habría que ver, como también se mencionó, de qué lado de la vena mesentérica está el daño, si se puede hacer una distal o sea una subtotal, se puede hacer, o lo que ya les comenté sobre Whipple, pero creo que, bueno, esto se podría ver más incluso en daño por arma de fuego, con daño al páncreas, en un daño por un accidente automovilístico, lo que sea, puede haber lesiones pancreáticas, pero son menos frecuentes, el hígado en este caso estaría más afectado. No sé si tengan alguna duda. ¿Alguna duda de alguien? Sí. Es una pregunta. Sí. Cuando estaba presentando lo de las lesiones hepáticas, Rafael mencionó que las abordaría por Chevron en general. Para trauma nos habían dicho que hiciéramos una incisión pues media, ¿verdad? Porque no sabemos la lesión. ¿Usted sí recomendaría hacer un Chevron si sabemos que únicamente la lesión está dirigida a hepática o mejor irnos por línea media ante el riesgo de tener otro tipo de lesiones? Pues mira, si el paciente estuvo lo suficientemente estable para tener una tomografía y darte cuenta de qué lado está la lesión, sobre todo si está muy en la parte posterior del lado derecho, o sea, muy hacia la cava, ahí el abordaje por una media podría ser difícil. Si el paciente está suficientemente estable y hacer una Chevron, pues no te tarda mucho tiempo más. Yo creo que sería más adecuado pensando en una resección hepática o en movilización del hígado y ya no sería exclusión vascular total y todo esto. Si es un caso de verdadera urgencia, puedes hacer pues, línea media, control de daños, meter compresas y a lo mejor en un caso extremo podrías extender la incisión ya después hacia el lado derecho subcostal. Pero tienes razón, de hecho un separador automático puede abrir una incisión bastante bien. Los Whipples los hacemos por línea media siempre,
pero por ejemplo una hepatectomía derecha, normalmente sí hago una chevron subcostal bilateral. Entonces, yo diría que depende mucho de la estabilidad del paciente y de la localización de la lesión. Si tu mayor daño está hacia el lado izquierdo, en el segmento lateral izquierdo, pues con una media lo puedes resolver. Yo diría que no es una sola respuesta, es variable dependiendo de la localización y de la estabilización de lo estable del paciente. Gracias. Sí, Claudia. ¿Algo más? Pues muy buena tu clase, Rafa. Gracias, Doc. Muchas gracias. Gracias, doctor. Entonces, Nos vemos en la sesión del viernes 26. sí, muchas gracias. Dale.